Bueno, entonces yo les pregunto, ¿qué opinan sobre este tema? Por ejemplo, hay esto. Siempre les he comentado que, bueno, mis famosos Bartolitos ya eran Bartolazos, después ya son Bartolos, ahora son Bartolitos, y más o menos he logrado algo equilibrar y comprender, ¿m?, qué es el esfuerzo que tenemos que ir haciendo y cómo hacerlo para modificar esos pensamientos que nosotros mismos hemos creado, que no los han creado, me explico, alguien fuera de nosotros, sino que nosotros mismos los hemos alimentado, les hemos dado fuerza. Me acuerdo que en una oportunidad me decía Nevai que nosotros somos creadores en cada una de nuestras personalidades. Y es cierto eso. ¿Mm? Entonces, esos pensamientos que luego nos están a veces ya como controlando, que llegan un momento en que esos pensamientos atraen energías afines a ese pensamiento. Y al atraer, y si tú, por ejemplo, estamos nosotros en un ambiente que no es positivo, en un ambiente que el aura mental es de, de nivel bajo, y si este pensamiento que nosotros tenemos, que hemos creado, establece en contacto con ese pensamiento íntimo que hemos creado, la ley de afinidad, la ley de afinidad. Y por eso, a veces cuando se salen de esas reuniones, leemos ese pensamiento que para nosotros es negativo, ha tomado fuerza porque está unificado con energías también afines a ese pensamiento nuestro que es negativo. Si tuviéramos pensamientos positivos, se acercan entidades por ley de afinidad. Por eso siempre el maestro es justamente, bueno, yo me volqué también a lo que es en ese discurso que hace el Divino Maestro. He entendido, y más lo he entendido, ¿sabes cuándo? En el discurso que él hace cuando estuvo en la aldea de Betania, cuando le habla a la multitud, ¿no? Podéis ser creadores, ¿m?, de energías positivas, ¿no es cierto? Creadores, unificados con la ley de Dios, o podemos ser realmente verdaderos monstruos que no estamos unificados dentro de la ley de Dios. Creo que eso lo recordáis, ¿verdad? Que hemos comentado, que hemos hablado. Y eso es lo que yo voy entendiendo. Y por lo menos en mi debilidad veo que por lo menos va siendo cada vez más, ya no entran esos pensamientos que tenía por ley de afinidad, por ley de afinidad, ya no influyen tanto en mis conductas. No puedo hablar con más claridad, ¿no? Porque a veces quizás el pudor o lo que la gente piensa, la persona piensa, no sé cómo lo que cada uno de vosotros piensa, siente, le pasa, le ocurre. Pero sí entiendo que una debilidad congénita que viene ya desde mucho tiempo atrás y que a veces se siente fortalecida por la ley de la sangre. ¿Te acordás cuando hablamos de la sangre que es fuerte y de la sangre que es liviana? Correcto. ¿Te acordáis de esos temas? No sé si los recordáis. Pero es así. Yo me siento, mira, últimamente ya me doy cuenta
de que después de tanto tiempo, ya esos pensamientos que yo tengo, correcto, y cuando se quieren manifestar, y a veces se necesitan manifestar también. Mira vos, he comprendido que a veces se necesita manifestar. Un ejemplo lo voy a poner muy sencillo. Lo voy a llamar nada más que lo que es el tema de la gula, ¿no? O del deseo de comer un helado. Lo pongo como ejemplo, pero no es la verdad. ¿Me explico? No es mi verdad. Suponte que terminamos de comer y tengo el deseo de tomar helado. Pero que nace de las mismas, quizás, que la alimentación es fuerte, que la alimentación fue salada, por lo que fuera. Pero ¿qué ocurre? Que esa necesidad se manifiesta con tanta fuerza a veces que la necesidad de ir a que estás a un negocio de que está al lado de tu casa y vas y te compras un helado. Satisfaces esa necesidad que es puramente instintiva, porque no es una necesidad digamos así, del alma etérica, no lo es una necesidad del alma. Lo que puede decirse una necesidad del cuerpo astral. Yo he comprendido, para mí por lo menos, me desvío a veces un poquito de las cosas, pero he comprendido que tenemos un cuerpo astral o una memoria astral, una mente astral. Es aquella que se unifica con nuestra materia. Seríamos la personalidad del ser humano, ¿no? Con sus virtudes y sus debilidades. Hugo, perdón, ¿a eso pudiera llamarle el alma del cuerpo? ¿El alma de la personalidad? Espera, es la personalidad. Después está el cuerpo, bueno, podemos llamar el cuerpo mental o etérico, que es el que realmente está unificado más con el espíritu. Y el cuerpo astral está más unificado con la materia. Si uno está, como te contaba, el tema del helado, en ese momento es el deseo de comer el helado, ¿correcto? No es un deseo del cuerpo mental etérico, es un deseo del cuerpo mental astral. Y es aquel en el cual está en el cuerpo, para mí, yo hablo de mis experiencias, del cuerpo astral, es donde están justamente todas aquellas debilidades que tenemos que superar, porque están unificadas con todo lo que se refiere a la materia. ¿Me voy explicando más o menos lo que quiero decir? Sí, se entiende. Entonces, a medida que vamos purificando el cuerpo astral, lógicamente, ojo que siempre hay una unificación con el cuerpo etérico y el espíritu. Vos fijaos que a veces en la lectura de la obra dice, el cuerpo etérico, el espíritu se desplazó, el cuerpo etérico se desplazó. El cuerpo etérico se desplazó. ¿Qué es? Es aquel que está unificado y respondiendo a la voluntad del espíritu. Son preguntas que me hago. ¿Hay una mayor unificación? ¿Hay una menor unificación con el cuerpo astral que está muy vinculado a la materia, al instinto, mejor dicho, al instinto? Cuando actúa el instinto, generalmente es posesivo, ¿no? El deseo de tener, el deseo querer, el deseo de ambición, el deseo que fuere, cuando está fuera de ley.
¿Mm? Pero cuando está dentro de la ley, ya no actúa para mí, ya prevalece el cuerpo como el cuerpo mental etérico, el alma etérica, más sutil, ¿no es cierto? Donde dice justamente donde tiene el origen para nosotros, para que se pueda manifestar el espíritu, para que se pueda manifestar el espíritu. Son cosas, a veces son tan sutiles, que a veces llegas a un punto en que no sabes hacia dónde, cómo dirigirte, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el maestro habla ahí a los discípulos de la escuela, vos fíjate que está hablando de lo que es la creación, lo que es el germen, pero fíjate cuánto hay lo que no puede, lo que no se manifiesta. Hay muchísimo, muchísimo más, muchísimo más. Y cada más que hace nada más que el maestro en dos palabras, que dice el pensamiento. Cuando el pensamiento está dentro de lo que es la materia, lo que es el instinto, o sea, cuerpo astral y materia física, ¿no es cierto? Ahí interviene el instinto. Mira vos, fíjate tú, yo por ejemplo a veces veo muchos documentales, ahora que veas, viste, de los animales, de las especies animales. Y he visto que principalmente en los monos, ¿no? He visto que tienen carácter, que son tribus. Cada uno tiene tiene como, o sea, tiene determinada un sistema de vida social. Llamémosle así. En unos son, hoy justamente lo estaba pensando en eso. No voy a explicar ahora lo que vi, ¿no es cierto? Pero cada una de esas tribus, hay tribus de monos que son carnívoros, que atacan otras tribus de monos, para matarlos y comerlos. Mira vos. Hay otras tribus, por ejemplo, en los cuales la hembra excita al macho para lograr un deseo que ella tiene. Mira vos, ¿no? Y hay otras justamente donde el sistema social que ellos, mira vos, sistema social, en el orden social que tienen, existe el matriarcado, como lo vemos en el elefante, pero yo hablando de este caso de la especie de los monos. Entonces dije, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de nuestra especie humana, que hay todos los parámetros que tú quieras de conductas. ¿Por qué unos actúan con una forma de conducta y otros actuamos de otra manera? ¿Por qué? Porque unos, que digo yo, actúan en forma muy instintiva, muy primaria. Y en otros, por ejemplo, hemos caminado mucho, pero sin embargo hay algunos elementos instintivos que todavía tienen que ser eliminados de nuestra alma. ¿Mm? Perdón, Hugo. Dime. Cuando dices alma, ¿Mm? te refieres al espíritu, al alma inmortal. No, el espíritu, mira otro detalle, el espíritu sí es inmortal, porque nace de la fuente de energía viva, de la energía propia. ¿Mm? Pero el alma, observa tú, que otra cosa interesante para tenerlo en cuenta, es cuando llega un momento en el cual ese cuerpo mental astral, ¿sí?, es desintegrado por los espíritus de energía, por los espíritus de la justicia y el correcto. Y vos decís, bueno, ¿y esa es el alma? ¿Por qué?
son desintegrados? ¿Por qué se han apartado de su esencia? De tal forma que ya actúan por sí mismos y están tan dominados y controlados ellos mismos, no se dan cuenta, que actúan siempre demostrando los egoísmos más profundos, el deseo de poder, de grandeza, de controlar a las otras almas, ¿no? Para dominarlas y llevarlas, como si digamos, a su redil, manteniéndolos, como nosotros vemos muchas veces, le hemos leído en la obra, en la ignorancia. ¿Mm? Ya ves que, pues sí, bueno, ¿y esa alma es del espíritu? No, es una creación del espíritu, es una emanación del espíritu, pero no de la esencia de la energía suprema. Y realmente vemos el otro ejemplo opuesto cuando en los viajes del maestro Antulio, esa alma, ya que estaba con un cuerpo etérico, ¿no es cierto?, un alma, digamos así, ya tan unificado con los principios del amor, ¿sí?, que evoluciona de tal manera que va respondiendo a su espíritu. Es interesantísimo. Lo que pasa es que llega un punto en que uno se marea, porque no sabemos realmente de qué estamos hablando. Siempre que queda un vericueto, hay un cosito que queremos meternos y no sabemos. Decimos, bueno, ¿qué es esto? Para mí es grandioso, correcto, porque te obliga a pensar. Si no viéramos tan fácil, haríamos lo que quisiéramos. Yo veo que esa discusión que tienen tanto del espíritu, del alma, es tremendo, correcto. ¿Y por qué se embarcan, digamos así, se embarcan en eso cuando es algo sencillo en sí mismo, pero que lo hacemos difícil? Lo hacemos difícil, porque parece que nos encanta. Es como aquello que cuando iniciamos un tema así de una ideología cualquiera y empezamos a discutir, en definitiva, depende de las personas, ¿no? Empiezan a discutir. Y uno llega ya al que empieza a dar trompadas que da gusto, da sopapos, como una frase que a mí me encanta, que dice, empieza a dar hostias. Esa palabra me encanta, ¿no? Al otro, porque se opone a lo que ese ser desea, se le opone. O sea, tú tienes que pensar como pienso yo, si no, tú no eres mi amigo. Hombre, ¿te das cuenta de la diferencia que hay en la forma de pensar y de hacer de cada uno? Y vos decís, bueno, ¿y esta alma quién es? Y sin embargo el maestro dice, aprendamos a amar. Amar a aquel que nos odia. Amar a aquel que realmente estamos resentidos con él. Pero a veces pensar que en ese resentimiento, ¿qué nace? Porque yo no conseguí lo que quería. Y ahí es donde empieza el análisis y el conocimiento de sí mismo. Empezar a reconocer esa debilidad que tiene, en la cual tiene que superar. Ahí lo dice el maestro. Mira, a veces cuando lo nombro al maestro, me cuesta visualizarlo como una entidad espiritual, angélica, arcangélica, todo lo que tú quieras, como un Dios. No lo puedo. Lo unifico, ¿sabes cómo? Como un ser humano. Como lo vemos, como lo percibo, ¿no? A través de la obra. Un ser encarnado, un ser humano, como dice él, que nos hemos tomado de la mano, que nos ha cobijado, que nos ha demostrado la capacidad de amar realmente, de amarnos. A eso sí yo me puedo unificar, pero no me puedo unificar. Lógicamente, dice, yo lo amo a Jesús. Digo, mira qué suerte que tiene, ¿no? Dice, perdóname, no pretendo ofender, ni cosa por el estilo.
Yo pretendo verlo al maestro cuando está en la balaustrada, por ejemplo, cuando estaba en la aldea de Betania y se dirige a la multitud. El ser humano, que es igual como materia a nosotros, materia superada, lógicamente, no hablemos de, tiene que usar materia para estar, que ¿no es cierto? Podemos abrazarlo, habremos estrechado, le habremos hecho alguna bromita también, porque somos así, esa es la realidad, y él también la habrá hecho, porque no era un ser severo que te lo mirabas y tú te arrugabas como ¿cierto? Como si fuera, yo qué sé, una pasa de uva, porque te miraba fijo y te miraba y te quedas hecho pasa de uva, ¿no? Él amaba. Y siempre fíjate que sus reflejos eran, cuando narra la obra, era siempre la bondad, era la sonrisa, la risa. Cuando había que estar compartiendo, por ejemplo, una besa, que se mantenía arriba pensando que yo soy aquí el rey. Él se sentía como todo, disfrutando de un buen vaso de vino. ¿Sí o no? Lo dice la obra. Y así yo lo quiero ver y lo siento a él. Porque el otro no lo alcanzo, sinceramente. Entonces, cuando lo pienso a él así y lo siento así, me siento en paz, porque estoy con un ser humano, un gran espíritu, ¿no? Que nos ha enseñado a amar, nos ha enseñado a cómo amar, y siempre perdonando y disculpa, porque él era el amor perfecto. En sí mismo había logrado el amor perfecto. Y aparte cuando... perdón. Dime. Entonces, cuando el maestro Antulio se presenta ante su yo superior, era su cuerpo etérico. Claro, y que estaba revestido con esa vestimenta que le deben de poner cuando va alcanzando cada vez planos más sutiles. Porque no puede ir con una materia grosera, correcto, como la nuestra, ascender a esos planos. No, no puede. No está en la ley. Gracias, Hugo. Ronnie tiene la mano levantada. Adelante, Ronnie. Sí, bueno, gracias. Sí, bueno, ¿qué puedo yo agregar a lo que está diciendo? Que muy bien lo dijo Rafael y muy bien también lo dijo don Hugo. Pero bueno, en cuanto al cuerpo astral se desintegra, entiendo yo, porque está hecho de los 4 elementos. Por eso que tierra, aire, agua y fuego, y por eso que se puede desintegrar, ¿no? Pero muy bien lo ha dicho, lo ha explicado Hugo, que por eso que se desintegra, pero no es el alma en sí, no es la chispa, no es la luz, la emanación del yo superior. Pero pienso que ese es otro tema, ¿no? Como dice Hugo, no podemos enfrascarnos en eso, porque cada quien lo entiende a su manera, y los maestros nos dicen en Llave de Oro 7 portales, hay un capítulo donde dicen que hasta en los planos superiores cada quien entiende a su manera. Es difícil conseguir un alma que lo entienda a tu manera. Entonces, si nos enfocamos en que cada persona tiene que entenderlo a tu manera, nos vamos a enfrascar, y eso no es la esencia en sí, sino más bien dicen que hay que amar y respetar. Tomo 3, que es el tema de hoy. Yo quería agregar, era de que parte, ya lo dijo muy bien Rafael, el pensamiento, como dice el capítulo, el pensamiento de venganza del astrólogo babilónico tomó forma para vengarse de la esposa y del hijo de Babulfé, ¿no? Pero entonces, ¿cómo eso que el pensamiento toma forma, no? Entonces, bueno, cuando uno lee esos libros esotéricos y todos esos libros metafísicos, nos dan a entender de que el pensamiento se convierte en una cosa, se convierte hasta en materia, dependiendo del sentimiento que se imprima en el pensamiento. Va a traer
todas las moléculas necesarias para que se manifieste, ¿no? Pero entonces ese pensamiento, ese sentimiento de venganza, ese pensamiento animado por el sentimiento de venganza, tomó forma, ¿ok? Se hace, como dijo Hugo, se hace una entidad, se convierte en una entidad, ¿ok? Y es hijo del que lo produjo. Por eso es que lo persigue, porque es alimentado no por el yo superior o por Dios, es alimentado por la mala calificación de la energía mental de ese individuo. Ahora, como dicen los libros, nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger el pensar negativa o positivamente, y que lo que producimos con el pensamiento, en eso se refiere que somos imagen y semejanza del Creador, somos creadores, ¿ok? Cada cual de nuestra propia manifestación. Y por ahí hace semanas leí un libro que se llama Las enseñanzas de los esenios, desde Nos a los rollos del Mar Muerto, de Egmont Bordeaux se llama. Y también hablan de eso, ¿no? Él dice que los esenios tenían clara la ley natural, según la cual dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Y sabían que una persona no puede pensar dos cosas simultáneamente. Por lo tanto, si la mente está ocupada con pensamientos positivos y armónicos, los negativos e inarmónicos no tendrán cabida en ella. Y los pensamientos positivos y armónicos deben introducirse en el subconsciente para sustituir a los inferiores, al igual que las células muertas del cuerpo deben constantemente ser sustituidas por otras nuevas. Entonces, llevando esto a la práctica, vemos cómo el sentir común de la humanidad, como dice un libro que también tengo en la mano, que dice, cuando uno permite su mente permanecer en pensamiento de odio, de condenación, de crítica, de lujuria, de envidia, celos, temor, dudas o sospecha, y permite que esos pensamientos y sentimientos generen irritación dentro de él, es absolutamente seguro que tendrá discordia, fracaso, desastres en su cuerpo, su mente y su mundo. O sea que cada quien crea su propia, por decir, su enfermedad, sus condiciones en su mundo, en su vida. Y mientras uno permita que nuestra atención se detenga en tales pensamientos, bien sea respecto a naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estará absorbiendo esas actividades en la sustancia de su mente, su cuerpo y sus asuntos. De hecho, estará forzando, impidiéndoles que entren impeliéndolas que entren en su experiencia. Eso nos hace recordar ya un tema que vimos la vez pasada, de cómo los Cogdas salieron del templo, del monasterio, como se puede decir. Tenían una vida de meditación, una vida tranquila, una vida armónica, pero cuando van al mundo mundano, por decirlo así, y vieron de que habían verdugos haciéndole miles de cosas a los esclavos y había mucha injusticia en ese mundo, ellos cayeron en irritar su sentimiento y su pensamiento, ahí dice la obra, su pensamiento de venganza, su sentimiento de venganza. Entonces se contaminaron. ¿Por qué? Porque entonces se conectaron con el sentimiento de venganza a nivel planetario y se contaminaron su aura y su alma quedó dañada, por decirlo así, por esas condiciones que vio en el mundo de la materia y todo lo que sucedió para poder sanar esas almas. Pero entonces, en este capítulo de El Torreón del Patriarca, el maestro va explicando inclusive cómo sanó él a esa alma que estaba afligida, ¿okay? Ese método de sanación, ese desequilibrio mental que padecía esa alma. Fíjate que los compañeros que estaban con él les dice, pensad en que la divina sabiduría ilumine esa mente oscurecida y que el amor eterno la inunde de consuelo y de esperanza. O sea, esa fue la explicación que le dio el maestro a sus compañeros para la forma de cooperación mental que necesitaba de ellos, para la atracción de la sanación que iba a ocurrir. Le pidió esa cooperación mental, que pensaran en que la divina sabiduría ilumine esa mente oscurecida
y que el amor eterno la inunde de consuelo y de esperanza. Fíjate cómo también así sanaban los cautas, ¿ok? Los cautas no iban a criticar, a condenar, ¿no? Sino que, bueno, si alguien necesitaba armonía, pensaba en que irradiarle esa armonía, pensaba en que la energía, la sustancia universal, en ella se califica con armonía. Y así era, ¿no? Todo lo contrario, el común de las personas cuando ven que alguien actúa injustamente, lo que hacen es criticarlo, condenarlo, hablar mal de él. Entonces toda esa energía, esas entidades atacan a esa persona y se comporta como el común, el conglomerado o el conjunto del pensar de una nación está pensando sobre él. Entonces es todo lo contrario a lo común que vemos en este mundo, ¿no? A las mentalidades que vemos. Y luego el maestro le explica cómo el sistema planetario lo fecundó el pensamiento, cómo el eterno pensamiento, la energía del eterno pensamiento fecundó los sistemas planetarios. Y después de ahí lo baja y les dice que al desenvolvimiento ascendente de las mentalidades, como artífices del pensamiento, por el cual podéis llegar a ser genios, creadores de la belleza y del bien, o genios maléficos, sembradores del dolor y del crimen en medio de la humanidad. Pero muchas personas, o muchos somos genios maléficos cuando criticamos, cuando condenamos, cuando pensamos mal de alguien, de un presidente, de lo que sea. Inclusive yo he visto eso en contra de los jugadores de fútbol, de béisbol, cuando la gente, un día vi un partido de fútbol y un jugador de fútbol cometió un error, ¿verdad? Y todas las 40.000, 50.000 personas en el estadio diciéndole de todo. Y a los pocos minutos le dio un infarto. Entonces yo dije, lo mataron. O sea, el conglomerado del estadio, con su pensar y su sentir, crearon todas las condiciones necesarias y lo materializaron la muerte de ese jugador de fútbol. Entonces todos son asesinos, son genios maléficos, sembradores del dolor y del crimen. Son criminales, pero no lo saben. Igualmente, hace pocos, para poner esto más práctico, falleció un manager de béisbol en las Grandes Ligas. Y entonces yo me pongo a ver y me digo, pero está joven, ¿qué le pasó? Y me pongo a ver los juegos anteriores y tuvo discusión con el manager y todo el estadio y con todos los managers. Había tenido ya 3 juegos cantando tal vez strike incorrectamente y todo el estadio en contra de él y el manager y todo el mundo. Yo dije, bueno, entre todos fueron sembrados, son genio maléfico del dolor y del crimen y lo mataron. Y si hay millones de personas viendo eso por televisión, también le dijeron de todo, pensaron y sintieron en contra de él, lo mataron. Pues. Entonces la gente no sabe qué tan importante es que, como dice Rafael, somos creadores, somos co-creadores con Dios, porque estamos, así como los querubines se fecundaron la esencia divina y crean los planetas, así nosotros también creamos nuestro vida, nuestro mundo. Somos inteligencias creadoras también. Entonces, cuando el maestro nos llama a esos discípulos a ser inteligencias creadoras con la onda luminosa del pensamiento, pero basado en el amor, ¿okay? Y así acertar y recoger los inmensos planos de fuerzas vivas que imperan en el impulso de vuestro mandato mental y se convierten en hadas benéficas, ¿ok? Y para terminar, el maestro también les dice a ellos que son almas selectas, que me escucháis, conocedores de la potencia que puso el eterno creador a vuestra disposición en las estupendas fuerzas mentales que podéis desarrollar a voluntad. Entonces, eso depende ya de la voluntad de cada quien, del libre albedrío de cada quien. Es ahí donde radica los males planetarios, porque cada quien tiene el libre albedrío y cada quien está haciendo con la esencia divina, plasmándola o calificándola de la manera tal y según sus creencias adquiridas, ¿okay? En el desenvolvimiento de este mundo de la forma. Pero también para terminar, el maestro nos dice que debemos nuestro pensamiento amoldarlo al pensamiento divino y nuestro sentimiento a la voluntad divina. Eso nos lo dicen los maestros en Llave Oro 7 Portales, porque así es cuando nos podemos unificar a Dios. Si Dios es una sola esencia
y es el conjunto de almas purificadas, son esas almas que vibran, ¿okay? Como dice aquí el maestro, como dice aquí, el día que comencéis a ser genios creadores del bien y de la justicia, de la belleza y del amor, con la magia poderosa de vuestro pensamiento, vibrando a tono con el pensamiento divino y el eterno creador. Entonces, esas almas purificadas, por decirlo así, están vibrando su pensar y su sentir con el pensamiento divino y con la voluntad divina. Es cuando son uno con Dios. Como dice Gaspar, Dios es el conjunto de inteligencias purificadas, ¿okay? Pero que vibran a tono con el pensamiento divino y el eterno creador. Entonces, de manera tal que así logran ascender a un estado mayor. Es lo que yo entiendo. Bueno, gracias. Sí, gracias, Ronnie. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre el capítulo, sobre lo que se ha comentado? Adelante, Vicente. Un saludo para todos. Me alegro contactar con todos. Bueno, referente al capítulo que nos ocupa, la verdad es que tiene muchos matices, muchas connotaciones y muchos elementos que son, como siempre, ilustrativos y constructivos para aprender, ¿no? Yo lo que observo es que uno de ellos es que nos ilustra cómo actúa la divina ley con los seres, con las personas. En el caso de Bulfet, concretamente era un ser que estaba destinado a hacer cosas dentro del mundo espiritual y demás. Lo que pasa es que en esta encarnación pues, resulta que no se entera. Yo supongo que previamente en encarnaciones anteriores hizo méritos para llegar a ese estadio donde, bueno, sus capacidades se han demostrado posteriormente ser un ser de luz correctamente cumpliendo con la ley. Pero en su estancia, en su vida de Aburfet, tiene su padre, Bet-Kamul, que es un ser que conoce la ciencia de Dios y las practica, la lleva a cabo. Está en la escuela de Filón, pero él no termina de convencerse. No era su momento, y el momento se lo dio el maestro. Entonces es la divina ley quien determina cuándo y cómo los seres tienen que actuar conforme a lo que tienen predeterminado. Y efectivamente sucede así, de esa manera, ¿verdad? De esa manera tan bella que este hombre, pues, cuando se da cuenta de la actuación del divino maestro, se le quitan todas las vendas y dice, caramba, lo que aprendí de mi padre, lo que aprendí de Filón, ahora lo veo con toda la claridad del mundo. Pero tenía que llegar ese momento, como bien dice el momento, es tu hora, le dice Yashua a Bulfet, es tu hora y ahora vas a tener la iluminación, efectivamente, así lo tiene. Entonces, pero fijaros que previamente hay un espacio de dolor y sufrimiento a Bulfet. Entonces, la ley establece que pasado ese espacio de sufrimiento y demás, ya le tiene que llegar la iluminación. Y le viene la iluminación. Los elementos que concurren nosotros los desconocemos, evidentemente. No sabemos la vida de Bulfet, lo que fue. Pero lo cierto es que siempre estamos regidos por la ley en todos los momentos de nuestra existencia. En todos los momentos de nuestra existencia. A veces nos parece que es absurdo todo, que no tiene sentido, que no. Ahí está, la ley marcándote lo que debes aprender en ese momento. Por eso siempre tenemos que tener las entendederas bien abiertas para poder interpretar todos los eventos de la vida y todo lo que nos sucede con acertado criterio, que no nos equivoquemos, que no enjuiciemos las cosas, bueno, por muy densas y espesas que sean. Y bueno, el hecho de Bulfet que preconiza aquí el maestro, que sería llamado el profeta de la Arabia, que es el papel de Mahoma, como todos conocéis. Y que, aquí está, dice, si así lo cumples, o sea, si cumples con lo que has prometido,
En un día que tardarás 5 centurias, te oirás llamar en toda la Arabia con el nombre que hoy me das a mí, profeta de Dios. Como sabéis, el profeta de Dios hace ese tiempo pues fue el profeta Mahoma. Y que después, lamentablemente, esa enseñanza tan buena que trajo este hombre, es increíble cómo ha sido totalmente desvirtuada, ¿no? Lo que han hecho con ella es tremendo. Nos ilustra un poquito lo que es el ritmo de la codicia del ser humano cuando llega a este punto, ¿no? O sea, todo lo que trajo Mahoma lo cogieron, lo quitaron del medio y cogieron lo que ellos debían poner. Y después, en un párrafo más adelante, explica cómo la ceguera humana y el fanatismo, añadió la profetisa que hablaba por boca de Camul, encenderá guerras, etcétera, 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 que realmente es lo que estamos viendo hoy dentro del contexto del Islam. Bien, todos estos elementos nos ayudan a comprender más el proceso de la vida, muy interesante. A mí me encandila, ¿no? Y yo ya hace tiempo procuro ver los desarrollos sociales, todo lo que sucede en el mundo desde una parcela distinta, ¿no? Y distante. Procuro entender la ley, cumplir la ley, llevarla a cabo y no me meto, no tengo injerencias, ni siquiera con el pensamiento es difícil, a veces no tener injerencias, pero vaya, procuro no tener injerencias en todos estos temas porque ya no nos corresponde. Estamos en un espacio de tiempo muy, muy, muy importante en la que tenemos que preocuparnos de nosotros, principalmente de nosotros, y todas estas cosas las dejamos en manos del Padre, porque al fin y al cabo no nos van a dar para nada solución a nuestros problemas, a nuestra purificación y a nuestro trascender los niveles de evolución. Entonces, en ese orden, pues apunta todo esto, que tenemos que saber leer la obra, estudiarla, interpretarla bien, para que de alguna forma nos vayamos cambiando el chip y ir pensando, como tantas veces hemos dicho, con el pensamiento de ello, del mundo espiritual, más que con el pensamiento del mundo social, que no me aporta nada bueno. Y en cuanto al matiz, bueno, un pequeño matiz, ¿no?, que dice Ronnie sobre la presión que ejercen determinadas elementos, un partido de fútbol, y alguien muere, bueno, está un poco dentro de la ley. Si tiene que ser, será, y si no, por mucho que griten, que chillen, que pataleen, ni jota, porque es la ley quien determina quién debe y quién no debe desencarnar en el momento adecuado. Eso lo tengamos siempre presente, ¿no? Ahora bien, sí, por afinidad nos metemos en otro rollo, en otra historia, eso ya son, pero viviendo normalmente existe una predeterminación, existe un desarrollo de la vida de cada uno, y si se va cumpliendo más o menos, pues bien, si no, pues ya está. Vienen las consecuencias que establece la ley. Entonces, como siempre, un capítulo muy bonito, muy instructivo, y seguimos aprendiendo. Gracias, besitos para todos. Gracias a ti, Vicente. Aris, perdón, sí. Harrison está haciendo una pregunta por el chat. Dice, ¿cómo luchar con los pensamientos provocados por los instintos? Aris, por favor, y luego nos vamos con Harrison. Yo le había comentado en privado a Harrison que la pureza del pensamiento va a contrarrestar esos pensamientos que pueden ser impuros, por decirlo de alguna manera, cuando son originados en el instinto que mencionaba ahorita Hugo. Cuando ese pensamiento no es educado, no es entrenado, pues se va para todos lados. Y ese pensamiento está originado en el deseo insatisfecho que dice el maestro Buda, que es la fuente de todo sufrimiento. Cuando el deseo no se ve satisfecho, ya sea en lo material, en el deseo de gloria, de ser reconocido, viene esa insatisfacción. Entonces, el autoconocimiento nos va a ir llevando por el camino, poco a poco, de llegar a reconocernos como hijos amadísimos de la divinidad, y la humildad empieza poco a poco a hacerse presente en nuestra vida, y es a través
de la meditación y la introspección que vamos nosotros a poder ir imponiendo control sobre esos caballos desbocados que son originados por la fuerza de los instintos. Eso es lo que más o menos en una forma muy breve le había comentado a Harrison. El comentario que quería hacerles, derivado de estos primeros párrafos cuando empieza la pitonisa a hablar, cuando le dice que ninguna fuerza humana arrancará a los hijos de nuestra Arabia tu sepulcro de mártir. Y mencionaba ahorita Vicente que al igual que grandes maestros, incluso los diferentes avatares del maestro, ha sido totalmente desvirtuada su doctrina. Es así. Pero si nosotros nos ponemos a revisar el Corán, es muy interesante encontrar que lo que vemos ahí en su mayoría está compuesto por la impresión que tenía Mahoma de los evangelios que ya estaban en boga en el año 600, 620 y tantos, que es cuando empieza Mahoma su peregrinar en las arenas de la Arabia. Y mucho de lo que encontramos está relacionado con lo que ya se conocía en ese entonces los evangelios. Pero hay una parte que es para mí muy importante. En el Corán se menciona, relacionado a Jesús, en dos ocasiones se menciona que nosotros a través de Jesús podemos crear. Y esto se relaciona a lo que estamos estudiando en este momento, en este capítulo del Torreón del Patriarca. Entonces, aún en estas otras religiones monoteístas, pues el Islam permea o podemos encontrar algo del conocimiento que se quedó en esa alma del aprendizaje que tuvo como Abul Fed. Esta creación, esto que le comentó en su momento Abul Fed, el maestro Yahshua, lo viene a manifestar también Mahoma. La mayor parte del Corán habla algo muy parecido a los evangelios canónicos, pero en dos ocasiones le atribuye a Jesús la posibilidad de crear. Abul Fed, a través de Mahoma, enseña que Jesús fue un auténtico musulmán en el sentido del monoteísmo absoluto, la sumisión a Dios y a los preceptos del Islam. Pero lo más importante que encuentro yo en esta personalidad es que le atribuye la posibilidad de crear a través del pensamiento. Entonces es interesante ir haciendo estas correlaciones que decía Rafael al inicio de este encuentro, que tenemos que ir correlacionando lo que vamos leyendo en la obra con lo que está en nuestro entorno. Y es interesante ver cómo, a pesar de que fue deformado, ha sido muy deformado por la acción de los teócratas del Islam, Jesús o Isa sigue siendo en el Corán el más grande y santo de los profetas. Incluso Mahoma no se pone en la misma posición cuando se redacta el Corán. Es interesante ver esto porque no estamos muy acostumbrados a correlacionar lo que se habla de nuestro maestro Yahshua en otras religiones. Entonces, volviendo al capítulo, ¿cómo fue que se fue de alguna manera deformando esta adhesión de las escuelas del desierto hacia el maestro? Pero si no podemos leer entre líneas lo que está en el Corán, nunca encontraremos esa adhesión que sigue estando ahí. Mas, sin embargo, los dirigentes del Islam, en sus diferentes corrientes, chiitas, etcétera, de todo lo que se ha derivado, no van a reconocer la preponderancia del maestro Yahshua sobre la personalidad de quien fue Mahoma. Y si nosotros vemos la historia, el devenir de las almas en su evolución, pues definitivamente Mahoma, Abul Fed, están muy por debajo de la excelsa personalidad del maestro. Pero bueno, vamos viendo cómo la acción del hombre lo va elevando por encima de lo que nunca debió haber sido elevado, ¿verdad? Pero es interesantísimo lo que comentaba ahorita Hugo, ir viendo cómo podemos relacionar esto en nuestro devenir en el día a día. Ese es el comentario, hermanos. Gracias. Tenemos dos manitas, Ronnie y Rafael. Ronnie primero y luego Rafael. Gracias. Sí, bueno,
quería rápidamente, no sé, escuché que el ejemplo que yo puse del futbolista que fallece, que todo está bajo la ley, y si así la gente piensa y sienta lo que piensa y sienta, entonces si no está bajo la ley no fallece. Entonces es como contrario a lo que dice el capítulo del Torreón del Patriarca, cuando vemos que nos explica el maestro que el pensamiento de venganza del babilónico, del astrólogo babilónico, tomó forma y es que hace morir al niño y inclusive al padre de Abulfé. Entonces, la ley lo permitió. Entonces, yo llamo la atención al capítulo en el Monte Or de Arpas Eternas, donde todos sabemos de que el Maestro Jesús, Yahshua, tuvo una reunión con los tres, por decirlo así, los tres reyes magos, pero bueno, no estaba Baltasar, creo que ya había fallecido, pero sí estaba el segundo al mando y otros más, y Gaspar y Melchor. Y bueno, se pusieron de acuerdo en qué es lo que debe saber la humanidad, y tanto el que inicia el camino espiritual como el que ya inició. Y en el segundo punto, ellos dijeron, cito, que la suprema potencia, Dios, es el bien, es el amor, es la justicia, y ha grabado en la esencia misma del alma humana el principio eterno que es su única ley. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Luego dice, los dolores, los males, las llamadas desgracias ocurridas a los seres no son castigos de esa suprema potencia, son tan solo consecuencias de las transgresiones del hombre a la divina ley, sino en la vida presente, en una anterior. Y entonces cuando leemos a Moisés, esto no quiere decir que todo radica en el libre albedrío, porque cuando leemos a Moisés en las escrituras mesiánicas, vemos cómo a Moisés, su guía íntimo, espiritual, a Elohim, le dice, cito, en ese inconmensurable organismo que llamamos universo, así los más grandes seres como los más insignificantes ocupan el lugar que le corresponde con una precisión matemática. Solo están, a veces, fuera de centro y de ley, los pensamientos y actos del ser inteligente por la ley del libre albedrío. Entonces, yo creo que todo esto, que esas palabras de Elohim le está explicando a Moisés, de que lo único que está fuera de ley son los pensamientos y actos del ser porque tienen libre albedrío. Entonces, eso también afirma lo que nos dicen los maestros, que no somos castigados por la suprema potencia, sino que que lo que llaman los dolores, los males y las desgracias de los seres humanos es consecuencia de la transgresión del hombre a la divina ley, que es lo que refleja también en este capítulo, en el Torreón del Patriarca, en Arpas Eternas, el maestro Yahshua. Así lo entiendo. Gracias. Gracias, Ronnie. Rafael, adelante. Bueno, una pequeña matización sobre lo que ha dicho Hugo, con respecto a la pregunta que hace Harrison. ¿Cómo luchar con los pensamientos provocados por los instintos? Puede parecer una obviedad o una cosa simplista el decir que simplemente no alimentándolos. Puede parecer eso, una respuesta que no tiene suficiente contenido, pero si lo analizamos un poquitín, nos damos cuenta de que en el capítulo del, si leemos en Llave de Oro, conocimiento de sí mismo. O sea, cuando te estudias a ti mismo con sinceridad, con verdadera entrega a esa función de penetrar dentro de ti para conocer cuáles son tus motivaciones, podrás compararlas con personas que ves frente a ti, que vas buscando la paz, vas buscando la concordia, vas buscando la armonía, no entra a la provocación, no te conviertes en interlocutor de quien empieza a lanzar un anzuelo
para entrar en disputas, y cuando todos esos pensamientos, todo ese móvil que te lleva en tus actuaciones a encontrar esa paz, esa armonía, esa concordia, vas encontrando que vas dominando los otros pensamientos, porque es como un músculo que si no se entrena va perdiendo tono. Entonces la disciplina se va creando con el hábito, y ese hábito termina creando una pauta de comportamiento que de forma automática empieza a rehuir las situaciones de conflicto y empieza a buscar en cada circunstancia algo que pueda dar positividad y pueda redundar en un beneficio para todos. Entonces, fíjate, Harrison, cómo los pensamientos, cómo luchar contra los pensamientos provocados por el instinto. Hace poco escuchaba a un yogi que me comentaba que, a colación con lo que decía Hugo, de que existe el deseo astral y el deseo etérico, decía, el hombre es tan abyecto para sí mismo que nos encantan las películas de miedo. O sea, estamos situaciones de tensión, situaciones de angustia, vamos al cine, pagamos la entrada para vivir un sobresalto. Y resulta que ese sobresalto va a influir en nuestro campo mental y va a redundar después en una somatización física, va a llevarnos a un plano de entendimiento y de vibración totalmente fuera de contexto, que va a influir en nuestro entorno. O sea, analizando cuál es el móvil, qué es lo que buscamos. Estamos buscando una película donde encontremos armonía, donde encontremos sentido de la vida, donde encontremos pensamientos constructivos, o estamos buscando esa sensación fuerte, estamos pagando esa entrada para que venga un señor muy feo con una máscara y nos asuste y nos sobresalte. Simplemente viendo qué tipo de vibración es el que estamos buscando, podemos entender cómo se luchan contra esos instintos de baja vibración que corresponden generalmente al astral. Es todo. Muchas gracias, Rafael. Caterina, buen día, Caterina, adelante. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Gusto Hola. de verlos, de saludarlos, de saber que están todos mejor y sus familias también. Varias cosas que comentar. Este capítulo ha sido muy importante para nosotros en este momento de nuestro país y bueno, también para el acontecimiento de todo el resto de los otros países. Ha sido un apoyo muy grande poder repasarlo nuevamente y nuestras meditaciones han estado impregnadas por las palabras que hemos releído. Así que ha sido muy poderosa la ayuda. Entendemos, hay fuerzas súper poderosas que desconocemos, como decía Huguito. La verdad que después de haber escuchado las palabras de los hermanos, encuentro mucho acierto en todo. Y a nosotros, y a mí en particular, han habido estas experiencias, o sea, cuadra pensando en que, por ejemplo, y con respecto a la pregunta de Harris también, o sea, todo como que se une. Eh, Hay una integración. Como todas las cosas, igual tratamos de verlas o estudiarlas como con detalle. Ese detalle a veces se separa, hace que no sé cómo llamarlo, como que tengamos que separarlo un poco, pero la verdad que todo funciona como de manera integrada, según lo que yo entiendo. Entonces, el poder estudiarlo en detalle y después volver a integrarlo a veces no es tan sencillo, haciendo todo como el engranaje, como funciona en el universo. Porque si vemos las estrellas, el éter, todo está, no hay separación, incluso dicen, viendo documentales también, que el aire que estamos respirando acá en este país, también lo han respirado ustedes y lo vamos a volver a respirar nosotros. O sea, así de unidos estamos, no hay una separación de nada. Entonces, al verlos conversar todo esto, lo encuentro muy interesante, muy importante. Y no
nosotros hemos en esta oportunidad, en este periodo que ha sido de crisis social, pero la verdad que son un montón de otras crisis más también, hemos tenido la oportunidad como de practicarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de ejecutar estas ideas, estos pensamientos. Entonces, en el sentido también de lo que pregunta nuestro amigo Harrison, ¿cómo luchar? O sea, de partida, nosotros hemos intentado, como dice en la obra, en la parte práctica nos enseña llave de oro, y lo que hemos comprendido, el analizar este capítulo ha sido muy importante, como les decía, retomarlo, es precisamente ir esas palabras. Hay un sentido que le da los discursos del maestro en el que no aparecen casi palabras que elijamos poner en nuestro pensamiento que sean de lucha, o la palabra no, por ejemplo, o la palabra guerra, o la palabra, no sé, las palabras con una connotación negativa, las palabras tienen, como vemos, un poder tremendo en nuestra obra, y pueden cambiar mucho todo. Entonces, la unión de nuestra actitud, del creer que realmente, como decía Ronnie, es posible influenciar a otros con el pensamiento y con la energía, sí, o sea, claro, puede ser, aunque también, como decía Vicente, hay una ley que influye. Entonces, ese es el engranaje que podemos tal vez observar, en el sentido de que uno lo permite, es decir, sale en el mensaje del capítulo que efectivamente el hijo de Abu Sed, por no creer en la doctrina, por decirlo de alguna manera, por no creer en este mundo suprafísico del que le hablaba su padre, permitió en cierta medida no estar protegido, no logró proteger a su familia, y ocurrió el poder de la elección. Pareciera que es fundamental. Entonces, a eso voy en la parte práctica, el poner, el elegir, a pesar de que esté caótico fuera, como también decía Vicente, que uno como que se aísla un poco, ¿verdad? Que es como un poco lo que decía el maestro también, tomando la parte práctica, me quiero referir yo, no sé si se entiende lo que quiero transmitir, pero es lo que hemos vivenciado ahora más fuertemente que antes, aunque la parte práctica es una de las cosas que a mí más me interesa, el cómo, por las cosas en las que trabajo, ¿verdad? Por lo que tengo que hacer con otras personas. Entonces, eh, el luchar no es necesario, en el espíritu entiendo yo que ya no tenemos musculatura. Entonces, esto es como todo suave, todo sutil, todo dulce, como dicen estas inteligencias puras, sublimes, ocupaba la palabra el maestro al describir a todas las inteligencias superiores que eh, han participado, que ya están superadas, pero que han participado en la evolución de las humanidades, entregándonos obviamente todos estos pensamientos a través probablemente de este mismo ejemplo que recalcó Ronnie, de cuando él les pidió ayuda a las personas que lo acompañaban, el maestro, para el trabajo espiritual que iba a realizar con la madre de este niño y la esposa de este joven. Entonces, simplemente esa es la práctica, el pensar, el bien pensar, o sea, uno elige el pensamiento que ponemos aquí, en este instrumento cerebro, y ese trabajo, ese desarrollo práctico, porque no es fácil mantener el pensamiento solo ahí, estable, durante, o sea, si yo pido 60 segundos, en eso a lo mejor la mente se llena de otras cosas, se va para el pasado, se va para el futuro, se mueve en un montón de cosas. Entonces, el trabajo práctico, para poder concentrar, para hacer ese momentum espiritual en el que se manifieste, como decían en otras áreas de la obra, el poder nosotros ser un cable de oro tendido del cielo a la tierra, es un trabajo. O sea, la parte práctica
es tremenda y probablemente por eso después, como nombraban ustedes a Mahoma, hubieron 500 años para que él pudiera practicar mucho y lograr transmitir eso. Entonces, maestro veía el más mínimo ápice de lo que él estaba hablando, o sea, la creencia del padre era la hecha carne, como dice él en la obra. Nosotros hacer la carne, entiendo, lo hablo desde mi experiencia, porque tenemos momentos, como decía el Pangrave también, de que nos toma un poco más la parte astral, de que nos toman las emociones, de que nos toma esta parte de la materia. Pero cuando hacemos la práctica que nos invitan los maestros, como nos invitan a esto, a través de este capítulo tan maravilloso, es eso, el, ar- el artificio, el arte, el crear, es en mi bóveda psíquica, por así decirlo, lo siento, yo lo experimento, porque no es fácil, como le digo, si yo pido 60 segundos para mí y logro en 60 segundos, o sea, un minuto de mi vida, mantener mi pensamiento, como pedía el maestro ahí a los colaboradores, pensando que la divina sabiduría va a limpiar esa mente oscurecida y va a través del amor, o sea, inhalo ese amor porque lo siento y lo expando. 60 segundos yo creo que sería un gran récord, mantener eso. Y si de ahí uno lo expande, como lo dicen, 15 minutos, el llave de oro, wow, podríamos también, como dice aquí en el mensaje, lo que piden los distintos estadios de nuestra escuela, que yo siempre digo que estoy en la antesala al primero, que es la ley practicar la ley del amor, ¿verdad? Todavía como que no me siento tan profundamente el haber logrado entrar a la primera fase que, bueno, ustedes se acordarán lo que sale en la parte cuando entramos a la escuela, en la parte de llave de oro, ¿verdad? Que hay varias, el manto blanco, y así Los vamos 7 portales. 7 portales, claro, vamos pasando de nivel a nivel. Bueno, yo estoy muy en el pre, siento yo, ¿no? Entonces, esta práctica como que me va de a poquito tratando, pienso yo, que a uno lo va afectando, porque es muy poderosa. Entonces, cuando elegimos nuestros pensamientos y tratamos de mantenerlos, porque creemos, o sea, a pesar de toda la ciencia que yo conozco, de toda la historia que podamos conocer, no sé si estarán de acuerdo y por eso me parece que estamos congregados y reunidos en pos de esto. El norte es la obra. Yo no he conocido nada más perfecto y que llena mi alma, mi ser, el todo, el que dirige los pasos, el que nos da las respuestas, nuestro refugio en momentos de experiencias, como decían otros hermanos que sale también en la obra, que son producto de nuestros propios errores, de nuestros desaciertos con respecto al actuar a la ley. No hay otra forma de medir nuestras acciones que nuestro pensamiento, y el pensamiento hay que entrenarlo. Y el pensamiento, al estar entrenado, actúa sobre la emoción, entonces nuestra conducta, nuestras acciones van a ir mejorando. Y eso es por la práctica de lograr un lago sereno, como decían también los codos, dentro de nosotros. Entonces, no importa lo que pase en el exterior, nosotros vamos a poder ser ese cable de oro, o sea, espéralo Dios en algún momento, y poder, obviamente acá sale un pedacito, déjenme ver lo que mejores palabras no hay, dentro del capítulo que lo tratamos a través de la lectura, dice, inteligencias creadoras seréis si con la onda luminosa, pensamientos de amor, aciertas o acertáis a recoger de los inmensos planos de fuerzas vivas que esperan el impulso de vuestro mandato mental. O sea, nosotros podemos elegir y mandar estas fuerzas. O sea, nos están diciendo, el maestro nos dijo que ustedes serán en algún, pues, muy tiempo futuro, pero como empezar la práctica. Entonces, estas energías, estas inmensas fuerzas que están ahí, son las que han de convertirse
en hadas benéficas de suaves efluvios, niños alados, dice, como acariciantes textura de pétalos, querubes de paz, mensajeros tiernos de piedad y de amor, con que formaréis el nimbo de protección para vuestros seres amados, para vuestros pueblos y países, y para toda la humanidad. Entonces, este poder del pensamiento, claro, tiene muchas connotaciones, mucha sutileza, como decía Ron, y claro, podemos afectar al otro, pero también Vicente decía, claro, también depende de nuestra ley, pero todo depende en realidad de lo que nosotros permitimos. O sea, si yo en este astral, como decía el Pangrave, todavía tengo esto no superado, no he trabajado a través de la práctica, de la meditación, del desbrozar del cuerpo interior, de la reflexión. Claro, o sea, cualquiera que piense lo que quiera me va a entrar en mi aura, en mi bóveda psíquica y me la va a hacer turumba. Entonces, y también puede entrar a mi familia, puede, o sea, claro, ¿por qué no? De hecho, los Toura, no sé si se acuerdan, en el periodo de la Chamuranza hubo un trabajo espiritual pero maravilloso ahí. Entonces, el mismo maestro Cicerón de Troades estuvo 60 años meditando por esta hija que era de la otra fuerza prácticamente, y sin embargo después hubo una transmutación de ella, un cambio maravilloso. Entonces, bueno, eso no hablo más. Abrazos y besos para todos. Gracias, Catherine. Bueno, pues estamos en el tiempo. Muy bueno el capítulo, muy buena lo que hemos empezado a conocer, a concretar el conocimiento. Tenemos 2 lectores, está bien. Adelante, Rone y luego Silvina. Estamos en el tiempo para que sean breves, por favor. Adelante. Rone, adelante. Bueno, sí, me llama mucho la atención lo que dice Catherine, de que tenemos que tener el lago sereno, ¿no? Para que, fíjate que eso, cuando ella habla de eso, me acuerdo de lo que Juan el Amado, cuando los discípulos allá en Efeso, en Eslita, eso lo podemos ver en el libro Cumbre de Llanuras. Estoy buscándolo, pero bueno, en este momento no lo consigo, pero está en Cumbre de Llanuras, cuando Juan el Amado, los discípulos les preguntan, pero ¿cómo hacemos para conectarnos con los seres espirituales? ¿Cómo hacemos para recibir esos dictados? ¿Cómo hacemos para que eso que tú logras, ¿no? Y él le dice, en pocas palabras, bueno, yo aquí parafraseando, él le dice como que no debe de existir absolutamente ningún sentimiento contrario al amor. Tiene que haber perdonado todo, tiene que haber, tiene que vibrar tu pensar, tu sentir con el amor. O sea, no puedes sentir un resentimiento, una crítica, una condenación a nada ni a nadie. Y fíjate que Juan venía huyendo de todas esas cosas que le sucedieron allá en Roma, en Italia, y de las injusticias, de la incomprensión humana, de todo eso, pero él no hablaba de eso, él lo que estaba era amando al divino maestro y queriendo lograr su cometido, ¿no? Y bueno, nunca yo vi a Juan hablando o quejándose de algo, ¿no? Hay otros que sí, pero fíjate que Juan fue el que logra más conexión con los seres espirituales porque él amaba. Y es la enseñanza que le deja a sus discípulos, que si quieren lograr conectarse con los seres espirituales, es necesario no tener ningún sentimiento contrario al amor. Y fíjate, cuando hablamos de las 7 virtudes de la vida perfecta en Cumbre y Llanura, en lo que es la paciencia, nos dice el libro que el hábito de la paciencia en todos los momentos de la vida es lo único que puede hermanarse con la inalterable armonía interior necesaria, esa armonía interior, para vencer todas las dificultades que entorpecen el justo desenvolvimiento de las energías del espíritu, que llegó a la vida física en seguimiento del ideal superior. La impaciencia, la rebeldía interior, los arrebatos de cólera, despedazan y desgarran en un instante
los velos sutiles de los pensamientos protectores que amigos invisibles, aliados eternos, tienden amorosamente sobre sus hermanos encarnados. He de aquí la mayoría de los fracasos espirituales o materiales que acarrean desastres irremediables, dolores múltiples, pesimismo aplastador para el alma que en sus momentos de lucidez comprende haber sido ella misma la causante de todos sus males. Entonces, todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Qué tan importante es tener esa serenidad que nos dice Catherine, esa armonía interior que piden los maestros para poder tener la protección de ellos. Fíjate que cuando estaba el papá de Abu Dafé vivo, esa entidad no podía penetrar su casa porque él se conectaba con esas inteligencias superiores y ese amor y esa energía benéfica. Los maestros podían tener protección bajo su casa, pero al hijo no creer en eso y caer en sentimientos, bueno, eso no existe, todo lo demás por su libre albedrío, impide la protección que por ley divina tiene que tener todo aquel ser que esté con una armonía interior. Entonces, qué tan importante es tener esa serenidad, pues, que nos dice Catherine. Y una cosa que creo que no hemos hablado rápidamente, lo quería tocar: toda entidad busca su afín y se acrecienta. Si ponemos el ejemplo que un individuo odia, esa creación de él, ¿a dónde va? Entonces, lo que yo he leído hasta ahora es que esa creación se conecta o alimenta por afinidad, ¿ok? Todas las creaciones de odio, de sentimiento irritado de la humanidad que alimenta el bajo astral. El bajo astral no es creación divina. El bajo astral es creación humana por mal uso del libre albedrío. Y esa creación, esa entidad vuelve fortalecida a su creador. Y por vibración, ese individuo se une a los momentos o corrientes de odio planetario y se contamina su aura y por ende se enferma su materia. Ahora, el que ama, el que tiene compasión, el que ora por todos por igual, el que no ve nada negativo sino ve la acción de Dios, se conecta por vibración a las corrientes positivas y alimenta esas corrientes positivas y benéficas planetarias. Y se une o conecta con los seres de los planos elevados por vibración. Entonces, eso es lo que quería decir. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Bueno, estamos sobre el tiempo. Terminamos con Silvina. Disculpen el exceso de tiempo. Silvina, adelante, por favor, terminamos contigo. Hola, ¿cómo están todos? Muy No, bien. en verdad quería hacer solo eso, tocar algunos temas que me llamaron mucho la atención de este capítulo, que es muy interesante. Y muchas de las cosas ya se hablaron, pero me gustaba, no sé, nombrar algunas cositas que me llamaron la atención, ¿no? Que me hicieron pensar bastante. Bueno, como decía Don Hugo, hay un párrafo que está hablando con Abulfed y él le dice: soy el mensajero del Dios Amor y cumplo mi cometido de la mejor manera posible en la abrumadura pesadez de esta tierra. Le contestó el maestro: porque has visto, has creído en el poder divino. Amigo mío, añadió Yasuo con tristeza, bienaventurados y felices son los que nada vieron con sus ojos, pero sintieron a Dios en su propio corazón. Como en esa personalidad Al-Buffet necesitaba ver para poder creer, así como comentaban, ¿no? Que había tenido las influencias de su propio padre, de Filón, y necesitó que el maestro le mostrara algo más como para que él creyera, ¿no? Y esta necesidad que muchos seres humanos tenemos en algún momento u otro de ver para poder creer, ¿no? Más allá de lo que sentimos. Y después estaba repasando un poco de lo que fui leyendo y me llamó la atención como para recalcar también esta parte donde están por cenar y habla sobre la ablución de los pies y las manos que tenían por costumbre en Arabia. Dice: todos los antiguos pueblos adoradores del Dios invisible y único rodeaban el acto de la comida de una especie de respetuosa devoción,
tal como si fuera un ritual sagrado. De ahí venía sin duda la costumbre de bendecir el pan y el vino al sentarse a la mesa, de lo cual han surgido posteriormente dogmas y misterios, con carácter de rigurosos mandatos de Dios mismo. Y el maestro, como buen oriental, estuvo siempre a tono con las sanas costumbres que encontró en el país de su nacimiento. Siempre me llama la atención eso, ¿no? Como él se fundía, ¿no? Por supuesto, en el entorno para poder llegar, así como siempre sentí que él necesitaba encarnar para que justamente, como decía Don Hugo, lo veamos como un par, como un igual, otro ser humano, y es la forma en la que podíamos nosotros ver que era posible llegar a ser alguien como él en algún momento, si Dios quiere, ¿no? Así que eso, sobre todo quería comentar estos pequeños párrafos del capítulo que también me parecieron muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Muy interesante todo para meditarlo, para analizarlo. Pues les agradezco mucho. Si no hay ningún inconveniente, damos por terminada la reunión. Nos veremos el próximo mes con el favor de Dios. Gracias. Gracias.